Hola, hola, estamos de regreso en una edición más de nuestro podcast. Así que tomen asiento que esto va a comenzar. Y hoy está acompañándome una amiga, hermosísima ella, no solamente por dentro, por fuera, que nos va a dar muchísima información sobre la educación bilingüe en nuestra comunidad. Así que tomen asiento que esto va a estar bueno. Hola, Bella, bienvenida. Hola, Qué gusto gracias por la invitación. Tan bella ella. Gracias, amor. Qué placer, la verdad que sí, que para mí es un placer que hayas tomado tiempo para sentarte aquí y hablar conmigo. Así que vamos a darle con todo, a darle mucha información a la comunidad, cómo se puedan contactar contigo y que conozcan de ti. Así que preséntate para quien no te conoce en Milwaukee y sus alrededores. Primeramente, es un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Mi nombre es Blanca Sánchez Walker. Cuando comencé mi trayectoria, pues tenía el apellido de Núñez, por si acaso algún estudiante mío me conoce, que sabe que soy la misma, no he cambiado. Así que empecé mi trayectoria como madre voluntaria en el 2007, cuando llegué con mi hija aquí en Wisconsin. Y luego pasé a ser asistente de maestra, maestra bilingüe, coach, mentora, líder educativa. Y ahora tengo mi propia empresa educativa en la cual apoyo a los educadores y familias bilingües para tener ese ambiente de armonía en su casa y que el aprendizaje a la misma vez esté creciendo. A mí me encanta eso, y tú sabes que nosotros tuvimos una plática de ese que nos juntamos por una hora y de repente se nos fue el tiempo. Ustedes sabrán que cuando yo hablo se me ve el tiempo, y eso nos pasó. Nos sentamos en una conversación y de un tema brincábamos a otro y se nos pasó el tiempo. Así fue. Es más, que nos sacaron de donde estábamos. Ustedes no saben esta parte. Nos sentamos afuera, la temperatura nos bajó y andamos vestidas de verano y ya estamos las dos así temblando, pero nadie decía vámonos. Así mismo es. Así nos pasó. Bueno, para quien no sepa de dónde viene, cuéntanos, sé que eres puertorriqueña, llegaste aquí a Milwaukee, te integraste por apoyar a tu hija, recién mudada aquí a Milwaukee, y esta pasión que no sabías que tenías, porque tú tenías otra carrera, tu vida estaba totalmente diferente, y de repente estás de voluntaria, estás apoyando a tu hija y te das cuenta la necesidad que hay del apoyo bilingüe en nuestra ciudad. Sí, así mismo. Inclusive tengo una historia porque cuando yo estaba de madre voluntaria, llegaba temprano a la escuela a ver si podía ayudar a mi hija a hacer algunas asignaciones. Y yo observaba que una de las maestras que estaba allí, mis Encarnación, ella decía, no, pero ven acá. Fue y buscó unos cubos y buscó unos ositos. Y me decía, es que tienes que hacer esto y esto y esto de esta forma, estas estrategias, porque tal vez ella es visual. Y ahí fue que yo empecé como que a aprender, pero ¿cómo que visual? Entonces, de las diferentes maneras que los niños aprenden. Claro. Y yo empecé como madre voluntaria, participando en la escuela, y eventualmente, pues la principal me dijo, mira, ¿qué tipo de preparación tú tienes? Porque de verdad que me gusta, tienes talento para los niños te quieren, siempre te están buscando, haces conexión con las familias. Perfecto. Entonces yo vengo y le digo, pues mira, sí, tengo mi preparación porque me gradué en el Colegio Mayagüez. De Mayagüez para el mundo, ¿ok? En caso de que alguien tenga preguntas. Tengo que decirlo, antes, ahora y siempre. Exactamente, y lo dijo ella, no lo dije yo, ¿ok? Para que después no diga. Me gradué de Administración de Empresa en Concentración de Sistema, entonces estaba trabajando en la banca. Una carrera totalmente diferente. Sí, totalmente diferente. Es como que un giro 360 de donde estabas, lo que hacías, lo que pensabas que era tu pasión, a lo que terminó verdaderamente siendo tu pasión. Así mismo fue. Entonces decidí tomar la decisión de venirme para acá. Gabriela para ese tiempo tenía 5 añitos, después cumplió los 6 años en mayo, así mismo es, pero ya gracias a Dios en mayo cumple 25 años, así que ya es una ya adulta. No es tan bebé. Exacto, así mismo es. Y eventualmente cuando comencé a estar con mi hija y trabajar en la escuela y entonces hacer actividades. Después fui asistente de maestra y tuve una maestra que te conté que se llamaba como tú, Mariel, y ella me dio la oportunidad de yo presentar algunas lecciones y entonces yo le comuniqué, ¿sabes qué? Me gusta lo que estoy haciendo. En ese momento acepté la posición de asistente de maestra porque tenía tantos miedos de salir de lo que yo conocía. Y entonces no me veía como un maestro, no me veía en la educación, aunque tengo sangre de educación porque tengo tres tíos que eran maestros. Sí.
Y eventualmente cuando comencé, pues al principio fue un desafío y luego entonces empecé en diciembre como asistente de maestra y luego en agosto del otro año 2008 entonces empecé como maestra bilingüe. Y pasé por el proceso que muchos maestros pasan, de que vienen para acá, tienen que, en mi caso mi bachillerato era en educación, era en administración de empresas, pues por lo tanto tuve que pasar por el instituto, que es CISA número 1, en el cual recibí una mentoría y un coaching extraordinario. Qué bueno. Y eso me ayudó mucho a crecer y a conocer el ambiente también de la educación. No tanto educación como uno dice directa, sino ver los diferentes tipos de aprendizaje y diferentes estrategias que uno puede enseñarle a un niño para que ese niño tenga éxito académico. Claro, tan importante, algo tan importante, que lo estábamos hablando de lo difícil que puede ser cuando vienes de otro país, cuando estás inmigrando y traes tus hijos a lo que es una nueva cultura, un lenguaje que puede ser desconocido para ellos. Ese proceso de adaptación en la escuela puede ser difícil y justo lo estábamos hablando nosotras. Sí, fue difícil porque mi hija, yo me crié en el campo en Puerto Rico y ella estaba acostumbrada a que yo la llevara a la playa o la llevara a los ríos y aquí pues es totalmente diferente. Sí hay su entorno, pero no es constante como yo hacía, que por las tardes después de la escuela me la llevaba a la playa. Vámonos. Exactamente. Entonces aquí uno tiene que conocer también otras culturas integrarse. Y respetar las culturas. Que eso fue una de las cosas que yo digo que fue un beneficio para mi hija. El poder conocer, además de la cultura puertorriqueña, también conocer la cultura mexicana, la cultura de República Dominicana, la cultura de Venezuela, de Colombia. ¿Escucharon? De todos los países, porque aunque tengamos en relación en común el idioma español, pero hay tanta cultura que uno tiene que aprender y que uno también por respeto, claro. Ahí se mantiene la relación. Sí. Y entonces sí fue diferente el mundo para ella, pero para mi sorpresa, esa decisión que tomé y ese mundo diferente también me ayuda ahora a lo que estoy haciendo, porque yo sé lo que es vivir en un lugar nuevo, llegar llena de miedo, no conoces a nadie, solamente conocí a mi hermana. Y eventualmente pues conocí a todo su entorno. Claro. Pero eso es una de las cosas que me gusta en lo que estoy haciendo en mi empresa, es que ayuda a las familias a sentirse acompañadas, a que no están solas. Y si no, o no están solos, y si tienes duda en algo, siéntete en la confianza de decírmelo. No tiene que haber un nivel académico para que haya una comunicación y yo poder ayudar y apoyar a esa persona en la necesidad que tiene. Claro, porque es un punto importante cuando estás criando y tus hijos están en la escuela y estás en este proceso de adaptación a lo que es un país nuevo y el idioma y todo esto. Lo mencionamos anteriormente nosotras, lo difícil que puede ser como padre manejar académicamente la educación de tu hijo. Sí. Por los perjuicios, porque tal vez no tienes, como mencionas, los estudios académicos para poder hacer preguntas que puedes creer que son las correctas. Nunca hay palabra correcta o pregunta correcta. Todo al final es igual. Sí. Pero puede ser difícil como padre cuando no sabes el idioma, cuando no entiendes la cultura, esa transición. Y lo sabemos porque tú lo viviste, yo lo viví también. Y a veces por esto puede ser difícil la educación para los hijos. Y lo mencionamos, de que hay varias formas de aprendizaje y si no estás preparado como papá para entender esto, no puedes trabajar en conjunto con la escuela, que es tan importante para el nivel o el desarrollo académico del niño o la niña en general. Sí, muy cierto. Inclusive, ahora que estás hablando, me recordé de una historia que yo tuve con una de las madres de uno de mis estudiantes, que ella sí quería ayudar a su hijo. Ella sí quería que él pasara la frustración, porque fui maestra de kinder por mucho tiempo. Y la mayor frustración de un niño de kinder es comenzar a leer y a escribir. Y ella me decía, mira, por favor, explícame cuáles son las estrategias que yo tengo que usar, porque te tengo que ser honesta, yo llegué hasta 3º grado. Y yo le dije, ¿sabe qué, señora? Las ganas que usted quiere y el amor que usted tiene con su hijo es más que suficiente para que usted lo pueda apoyar. Y el niño, dígame decirte que el niño salió de kinder leyendo y escribiendo. Sí, de verdad que sí, muy orgullosa, porque siempre uno nunca puede limitarse
Claro. al nivel académico o que soy de este lugar, yo soy del otro lugar que no conozco. Pero siempre hay un momento de aprendizaje. Siempre hay que darnos una oportunidad. Y eso es lo que yo trato de hacer en Spanish Leadership Education. Que las personas entiendan que su bienestar emocional es bien importante. Que si ellos se sienten en un momento dado frustrados o no conocen algo, eso es normal. Eso es normal porque siempre uno tiene que, para pasar a otros niveles, uno tiene que aprender algo nuevo. Y cuando Claro. tú aprendes algo nuevo, estás pasando por el proceso de aprendizaje y vas a tener frustraciones. Es parte de la Ujú. vida diaria. Exactamente. Siempre estás en el sub y baja emocional, Ujú, sí. aprendiendo cosas nuevas. Y la educación en los niños puede ser tan difícil para uno como padre. Si es un padre soltero, una mamá soltera, Sí. trabajas todo el tiempo, tienes que pagar gastos, la renta y todo esto que conlleva mantener una familia, un hogar. Y encima tratar de que tu hijo vaya bien académicamente en la escuela puede ser difícil, lo sabes. Sí, sí lo es, porque acuérdate que cada persona tiene sus responsabilidades y entonces cada persona en su entorno tiene sus preocupaciones, tiene Claro. sus inquietudes. Entonces yo lo que puedo ver es más a menudo es que el padre sí quiere apoyar a su hijo, el padre sí muestra ese interés. Ahora, no tiene la energía, no tiene la paciencia. Claro. Porque acuérdate que nosotros los adultos seguimos unos patrones de comportamiento, unos patrones de crianza. Claro. Y, Sí. y tal vez a un grupo de personas, los padres se sentaban con ellos, los ayudaban, le explicaban. Le tenían paciencia. Y le tenían esa paciencia, tenían esos breaks. Mira, no, un descansito de 15 minutos y seguimos. Pero hay otras familias que es totalmente diferente. Estrictas. El padre llegaba y la madre llegaba a la casa, era para cocinar, para hacer las cosas de la casa. El niño, ¿ya hiciste la tarea? No, no la hice, no hiciste la asignación. Pues entonces, hazla ahora porque yo no tengo tiempo. Sí. O sea, que son diferentes entornos. Claro. Pero lo que tienen en común las dos familias es que quieren lo mejor para sus hijos. Sin por duda eso es que alguna. por eso es que necesitas apoyo. Por eso es que es bien importante que primero identifiques, lo reconozcas y busques ayuda. Siempre buscar ayuda es la solución. Mira, a mí me encanta ese punto de vista tuyo. Ahora, ¿cómo pasaste de ser maestra de kinder a donde fuiste poco a poco? Porque fue un proceso. Sí. O sea, seamos honestos, no fue como varita mágica de ¡ting! Ya tengo mi certificado, Sí. ya tengo todo, no, bien, gracias. Sí, no, así no es. Créeme que fue un proceso, primeramente para tú sacar tu licencia. En el caso mío, cuando yo vine, yo lo que tenía que hacer eran 2 años en un instituto que lo hice en CISA número 1, que de verdad que los recomiendo, son muy buenos. Me prepararon y me dieron la formación que necesitaba. También de ahí tuve que pasar unos exámenes que para ese tiempo se llamaban Praxis 1 y 2. Ahora ha cambiado el examen, pero es una tensión que tú tienes mientras estás trabajando y aprendiendo. Porque en mi caso, cada vez que me decían, si tú no pasas ese examen, sabes que te quedas sin trabajo. O sea, yo solamente pensaba en mi hija. Tengo que pasar este examen. Por favor, yo tengo que pasar este examen. Pero fíjate, de algo que me di cuenta, que eso fue una clave, es que me estaba preparando académicamente, pero no emocionalmente. Wow, háblame de eso. Sí, yo decía, ¿pero qué me pasa? Porque yo soy una persona que me gusta analizar. Y yo cada vez que tomaba el examen, ok, no lo pasaba. Ok, pero vamos a ver las cosas positivas, los beneficios. Ok, ¿en dónde aumenté? ¿En dónde necesito trabajar? enfocarte. ¿En dónde tengo que subir los puntos? ¿Cuántos puntos tengo que subir? Y así yo iba analizando. Ahora, me preparaba académicamente, pero cuando llegaba allá, me bloqueaba. Me ponía nerviosa. Empezaba a crear una película. Ay, Dios mío. A sabotearte tú misma. Sí. ¿Y si yo no paso este examen? Me quedo sin trabajo. Me quedo sin trabajo. ¿Qué va a pasar ya con nosotros? Imagino. Y eso era una tensión. Ahora, inclusive, cuando pasé el examen, yo lloré, yo empecé a llorar, porque yo decía, dice todo el mundo, no, tranquila, no te preocupes, está bien si no lo pasaste. Y le dije, es que yo lo pasé. Es que yo no estoy llorando porque no lo pasé, es que lo pasé. Es que yo lo pasé. Y me dice, ¿por qué lloré? Y le digo, porque estoy agradecida. Estoy agradecida porque todo el esfuerzo, tanto académicamente y emocionalmente, porque tuve que trabajar. Y los sacrificios. Claro, tuve que practicar, tuve que aprender a respirar, porque yo de por sí hablo muy rápido, que eso es algo que he tenido que mejorar, hacer pausas. Es parte de este acento caribeño de nosotros, que vamos corriendo por ahí para abajo como metralleta. Aprendí a hacer pausas.
a respirar profundo, a no simplemente responder, a estar atenta a las respuestas, sino escuchar activamente y luego responder. O sea, que fueron unas... Y después tenía que practicar el protocolo, porque a ti te entran al saloncito, te quitan todo, entonces tú te quedas en un salón, entonces tienes que levantar la mano. O sea, además de que tienes en tu mente el futuro de tu familia, Claro. porque si no pasa ese examen, pues prácticamente No no puedes pasa el examen, ejercer. no tengo la licencia, Claro. y pues se vence y ya no voy a trabajar como maestra. Así que en este caso, pues cambiaron ese examen y entonces tan pronto yo pasé los exámenes, gracias a Dios, pues entonces me pudieron dar mi licencia. Después de tener mi licencia, entonces que la celebré. Te iba a preguntar, porque después de tanto sacrificio, Sí. tanto estrés, ¿ok? Ujú. Mínimo, tenías que haberte tomado aunque sea Sí. una copa de vino, algo para... Sí, no. Sí se pudo. Me puse a celebrar con mi hija porque realmente ella fue la testigo Y de la que todas esas sufrió noches. los Y sí, sacrificios también, porque sí. cuando estás haciendo esto, a veces uno olvida esta parte y a mí me pasa, yo lo acepto que soy culpable. Te montas en la película de que tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, y simplemente te enfocas en esto y te olvidas Ujú. de que los hijos también necesitan el tiempo, necesitan Sí. la atención, pero estás tan enfocada en que tengo que hacer esto, que como que le pones pausa a eso. Sí, sí. Yo soy culpable, yo lo digo en voz alta porque me pasa, estoy trabajando en eso y lo hablamos de que Ujú. necesito mejorar más mi tiempo, en qué lo uso y pensar en mi familia. Y a veces cuando uno está pensando en las metas, pensando en los sueños que quiere cumplir, se hace difícil el balance del trabajo a tiempo completo, estás luchando por lo que quieres, por los sueños, que a largo plazo va a beneficiar a los hijos, pero estás tan metido de que lo tengo que hacer, que le robas tiempo a lo que más quiere. Correcto. Y por quien estás haciendo los sacrificios, porque es por los hijos. Correcto, exactamente. Pues con ella lo celebré, con Gabriela. Bien. Y le di las gracias por todo el tiempo que Ay. fue paciente y pudimos entonces lograrlo y seguir encaminando. Tan pronto recibí mi licencia, pues estuve en kinder por muchos años, después pasé a primer grado, porque quería vivir la experiencia de que realmente cuáles son las expectativas que los niños en kinder realmente necesitan para llegar a primer grado. ¿Cómo fue esa transición? Pues mira, para decirte más, me gustó mucho. Okay. Me gustó mucho porque fue en una escuela diferente. Que yo primero empecé en Allenfield y luego en las escuelas públicas de Milwaukee y luego entonces me pasé a Doffler. Okay. Y entonces ahí fue que fui maestra de primer grado por primera vez y luego eventualmente me fui a kinder. Pero me gustó mucho primero porque los niños, además de que no son tan chiquitos, tienen esa madurez de que creían en ellos. No sé si era la magia que había en mi salón, pero todavía yo tengo cositas que ellos me dieron. Que hace poquito me encontré una estudiante con mi esposo en Southridge, Rita, y ella simplemente me miró y me dice, Miss Núñez. Y yo la miré y le dije, ¿Rita? Y me dice, sí, qué bueno que te vi. Esos niños, cuando yo empecé con ellos al principio pues dudaban de escribir y tenían muchas dudas de ellos mismos, de que ellos no tenían la capacidad de lograr todo lo que se les estaba exigiendo. Ahora, tuve que trabajar con eso primero. Además de académicamente, tuve que trabajar primero con sus destrezas socioemocionales. Claro, porque ellos tienen que importante. confiar en ellos para entender que hay una capacidad que tienen que hacer. Entonces, me acuerdo que con ese grupo en particular, yo hice una actividad donde creé unos libros yo misma, con páginas. O sea, que en la escuela pues no hay mucho dinero en un momento dado y menos para en comprar. escuelas públicas, sabemos esto. Y entonces pues yo creé ese libro con un papel de construcción, lo doblé y creé unas páginas. Entonces la dinámica era que ellos tenían que inventar un cuento. Ellos tenían que inventar un cuento y escribir, o sea, todo era ellos. Y escribirlo ellos, desarrollarlo ellos y después lo tenían que ilustrar. Bueno, hay niños que les gustaba primero, porque a mí me gusta dar opciones en el salón de clase. Hay niños que querían primero hacer las ilustraciones y luego entonces hacían las oraciones. Habían otros que querían hacer las oraciones primero y después las ilustraciones. Y le digo, pues nada, después que terminen el proyecto, No hay problema. No hay ningún problema. Ellos escogen su propia estrategia. Me gusta. Y esos cuentos yo todavía los tengo en mi casa.
¿En serio? Sí, todavía yo tengo eso en mi casa y yo los leo y yo digo, wow, de verdad que estos niños, de verdad que hicieron un trabajo excelente y eran primer grado. Y ellos hicieron un cuento que, si no me equivoco, el mínimo eran 10 páginas. Y el desarrollo de los cuentos, me acuerdo que uno de ellos era de Giselle, que ella inventó que había un osito y esa osita era bailarina. Y entonces ella creó una historia sobre eso. Me encanta. Y ella misma me gustó porque la dinámica se transformó en que yo era como facilitadora. Porque yo no, generalmente no me gusta ser las maestras que están todo el tiempo, no, se hace esto y esto y esto, y se hace lo que yo diga. Del niño. No, a mí me gusta también que ellos tengan la oportunidad de expresar las ideas que ellos tienen y cómo les gustaría desarrollarlas. Y entonces yo voy viendo, ok, perfecto. Y como yo trabajo con rúbricas, cuando era maestra, yo trabajo con rúbricas y a mis maestros que le hice coaching, también siempre dije, mira, es mejor con las rúbricas porque así tú ves el progreso del niño y el potencial a la misma vez. Okay. Y puedes ver su desarrollo. Y ellos quedaron fascinados con el proyecto. Y todavía tengo fotos de ellos y todavía ellos me recuerdan, que eso es una cosa más bella de tú estar en la educación. Que tú llegues a ese corazón de ese niño y que nunca se olvide de ti y que siempre diga, esa fue mi maestra. Y se sienta con orgullo. Claro. Y eso es algo que yo, eventualmente, cuando comencé como mentora y coach, le digo a los maestros, a los educadores, porque no me gusta decir maestros solamente, digo educadores, porque quiero que todos se identifiquen, toda persona que está alrededor, tanto los asistentes de maestro como las personas que trabajan en los jardines infantiles, ellos son bases para esos niños. Así que por eso es que los incluyo como educadores bilingües. Porque es bien importante que ellos transmitan esa confianza de que ese niño está aprendiendo, de que celebren eso, porque algunas veces solo en la escuela ellos pueden recibir eso. Sí. Y por eso es bien importante que cuando tú estés en un salón de clase o seas parte de una escuela, ya sea voluntaria como comencé yo, que siempre mantengas ese respeto de que cada niño y cada persona o cada familia es diferente, pero a la misma vez tenemos en común de que queremos un bienestar para toda la comunidad. Algo tan importante. Uh-huh. Definitivamente. Ahora cuéntame, ¿cómo fue esta transición? Estás de maestra y dices, quiero hacer más. Pues mira, esa decisión fue cuando me cambié a Racine Unified. Me cambié a Racine, al distrito de Racine, porque pues compré mi primera residencia. Y me encanta Caledonia, me gusta vivir allí, es muy tranquilo. Y comencé en una escuela que se llama James, que ya está cerrada, pero comencé allí y quise hacer un poquito más. Yo decía, no, espérate, yo quiero, siempre estaba involucrada con los maestros, siempre era la líder del grado. La como vocera, tal. la vocera. Siempre, entonces yo decía, no, yo quiero hacer un poquito más. Porque si quiero ser coach o quiero ser mentora, pues tengo que tener un poquito más de conocimiento. Y ahí fue que decidí hacer mi maestría en Albernos College. También eso fue una universidad que realmente me preparó y es culturalmente diversa y a la misma vez siempre recibí mucho respeto. Siempre, mucho respeto de todos los profesores y eso me preparó para yo también hacer lo mismo con mis maestros. Porque la perspectiva de maestra no es lo mismo con los niños y familia a que tener maestros también contigo. Y cuando yo empecé cuando hice mi maestría, que me gradué en el 2019, ahí fue que decidí pasar a coach. Y entonces empecé como coach. Al principio fue un desafío porque pues no es una transición grande. No es lo mismo trabajar en un solo grado a que también trabajar para otros grados. Como por ejemplo, en mi caso, yo estaba encargada de 2 escuelas, desde kinder hasta 5º grado, y había otra escuela que era solamente 5º. Entonces, para 5º, al principio para mí fue un desafío, porque siempre me estaba concentrando en la educación temprana, que educación temprana es como de K3 de 3 años hasta 7 años, pero nunca había tenido experiencia de 5º grado. Preadolescentes. Sí, y me gustó mucho porque también eso te ayuda a saber qué tipo de expectativas tú tienes que llevar a los demás maestros de los grados de 3º y 4º grado, porque 5º
ese grado es bien importante porque de ahí es que tú pasas a intermedia, a middle school. Y muchos de los niños no llegan con las expectativas que debe ser del grado. Entonces ahí pues yo dije, no, espérate, esto es otro desafío, así que tengo que trabajar con las maestras para que vean la proyección, porque hay personas que si no ven el mapa, como uno dice, no pueden entender el territorio. Entonces, sí, Se entonces frisan y yo no le saben qué decía, hacer. mira, por ejemplo, si estaba hablando con el maestro de tercer grado, le decía, mira, yo quiero que tú veas las expectativas primero de este grado, de cuarto y quinto, y tú analices cómo es que tú estás haciendo tu instrucción. Porque recuerda que la instrucción de tercero es la base para quinto, porque la base del segundo es kinder. Ciertamente. Y entonces si tú lo ves así progresivamente, pues el maestro lo puede entender mejor. No es que yo le estoy diciendo, no estás haciendo las cosas bien. No, uno como coach, uno tiene que motivar y resaltar lo que realmente ese maestro está haciendo y añadirle un poquito más, pero dándole Sal y razones. pimienta. Sal y Sí, pimienta. pero dándole razones de que realmente esto va a dar resultados. Y entonces de ahí fue que después pasé a mentora, porque hay una diferencia entre coach y mentora. Justo te iba a preguntar eso, y qué bueno que lo Sí. mencionas porque esa era mi próxima pregunta. Explícame esa transición. Sí, mentora es cuando tú compartes tu experiencia que ya tú llevas. Como por ejemplo, un candidato a mentoría es un maestro que acaba de salir de la universidad y nunca está en un salón de clase, o un maestro que lo cambiaron de escuela, Okay. o un maestro que empieza un distrito nuevo, o un maestro que lo cambiaron de un grado, por ejemplo, si está en K4 y lo cambiaron a quinto grado. Eso es un cambio. Y emocionalmente, Un porque shock. todo es diferente, todo es diferente. Y entonces eso es lo que sería una mentoría. Una mentoría es que yo encamino, acompaño a ese maestro y le digo, bueno, estas son las herramientas que tú tienes y los recursos que tú tienes, porque herramientas yo lo identifico para las evaluaciones, porque cada maestro recibe una evaluación. Entonces, la evaluación tiene que ser basada en el marco de Danielson Framework. Entonces, el maestro tiene que saber eso. O sea, que además lo acompaño a que entienda cuál es el instrumento que se va a utilizar de administración para su evaluación. Adicional, le digo, mira, cada grado tiene unos estándares. O sea, que es algo más general. Mentoría es algo más general y a la misma vez cultivar esa confianza y esa seguridad de que esa persona es capaz de hacer lo que le están exigiendo. ¿Y cómo pasas de mentora a abrir tu propia compañía y decir, ¿sabes qué? Esto es lo que quiero hacer? Sí, es que realmente hay mucha necesidad y llevo ya 17 años de experiencia en la educación bilingüe y me he dado cuenta que realmente los desafíos que tienen los educadores es agotamiento emocional, porque ellos llegan con esa energía en agosto, Entusiasmo. cada año, porque cada año es diferente, pero ellos llegan con esa energía cada año y eventualmente cuando empiezan las múltiples responsabilidades, Vas disminuyendo la presión la energía. institucional, exactamente. Y piensan que el educador es el responsable de todo. Y no se analizan si él es el responsable de todo, ¿quién lo apoya? ¿Quién apoya a ese educador que además de ser responsable de ese salón, de esa familia, también tiene familia en su casa? Y una También vida. tiene una vida. Claro. O sea, uno tiene que mantener ese equilibrio. Y muchos de mis maestros me expresaban eso y tengo la dicha de decir que muchos confiaban en mí, me decían mucho sus historias, porque no todo el mundo tiene esa ventana para abrir. Pero yo tengo la dicha de decir que sí. Muchos de mis maestros me decían y eran sinceros conmigo, Blanca, pero es que sinceramente yo no puedo más, yo me siento que estoy sobreviviendo cada día, cada día me siento que no tengo tiempo para mi familia. Y yo escuchaba eso continuamente y yo dije, ¿sabes qué? Yo no solamente quiero ayudar esta área, este distrito, yo quiero ayudar a todos. Yo quiero compartir mi conocimiento, mi experiencia, mi historia,
Porque además de que conozco la historia del hogar, porque fui mamá y llegué aquí nueva, así que también soy una madre inmigrante Claro. que vino aquí a enfrentar un desafío por el bienestar de mi hija y el mío, y gracias a Dios lo logré. Y que entiendes lo difícil que fue eso. Volvemos y mencionamos esa parte, el sacrificio de robarle tiempo y espacio a tu niña para dedicarte a seguir tu sueño, a seguir luchando y a mejorarte a ti misma como mujer y como madre para poderle darle a ella lo que necesita. Correcto. Por eso yo me senté un día y yo dije, no, yo necesito hacer un cambio. Yo necesito tener un desafío nuevo, y este desafío es que yo quiero que cada educador entienda que tiene que cuidar su bienestar emocional. Algo tan importante. Y de la única forma que el educador puede entender qué es el bienestar emocional es sentándose y reflexionar. ¿Cómo empieza cada día? ¿Cómo empieza? ¿Cuáles son sus fugas de energía? Porque por eso fue que acabo de crear un curso que se llama Plano del Maestro Bilingüe en Háblame Equilibrio. un poquito más de esto. En equilibrio. Y ese curso yo lo hice con esa intención de que ayudar a los maestros a que pudieran tener éxito académico con sus estudiantes, una buena relación con sus familias, pero a la misma vez sin agotamiento físico ni emocional. Entonces yo hablo sobre el manejo de energía, cómo tú puedes identificar tus fugas de energía, cómo puedes establecer tus límites, porque algunas veces no sabemos decir que no. Cuando Algo ya tan tenemos importante. tantas cosas, algunas veces un maestro tiene el escritorio lleno de cosas, no lo ha organizado, y viene una persona, ¿me puedes hacer esto? Sí. No puedes hacerlo. Tienes que decirlo con mucha ternura. Mira, me encantaría ayudarte, pero necesito hacer una lista que tengo de prioridades. Y con eso no se ofende a nadie. Tú tienes que ser honesto. Entonces, el otro módulo es planificación efectiva, donde tú puedes organizarlo todo, dando los estándares, reporte de nota, conferencias de padre, sin sobrecarga. Me gusta eso. Y entonces el tercero es instrucción activa. Instrucción activa es que tú mantengas a tus estudiantes comprometidos, que ellos siempre quieran participar, que ellos se sientan valorados, que se sientan parte del aprendizaje en el salón de clase. Entonces, el próximo, que es el cuarto, es relaciones saludables. Relaciones saludables, ahí me refiero a la relación que puedes tener con las familias, con los colegas y con los estudiantes. Y el 5 es crecimiento duradero. Ahí es cuando te ayudo a crear hábitos sostenibles que te pueden ayudar a ti a que cada año sea mejor. Como por ejemplo, si aprendes a identificar tus fugas de energía, entonces tú vas a decir, espérate, no, esto es una fuga, yo no lo puedo permitir. O espérate, aquí tengo que establecer límites. Entonces ahí en crecimiento duradero es que tú entiendes esa nueva dinámica que vas a desarrollar. Y en el último es como cuando te das cuenta la transformación. Como ¿En quién te has convertido? Ajá. Dejas de ser oruga para abrir tus alas. Exacto. Y el último es ese, el que realmente tú redefines quién tú eres. Porque nunca vas a dejar de ser tú mismo, pero sí vas a despertar. Sí te vas a dar cuenta, espérate, de verdad que yo he aprendido, de verdad que yo tengo un potencial increíble, de verdad que yo puedo dar más de lo que estoy dando ahora mismo. Yo soy parte de la comunidad, yo puedo integrarme. O sea, y ese a la misma vez es una esperanza. Entonces tú cambias esa armonía. Ya tú no ves, porque es una verdad. El rol de educador le tienen tantas responsabilidades y lo puede ser un abarcan. Trabajo cargado. Sí, es un trabajo que todo el tiempo le exigen. Y no todo el tiempo le dan ese espacio para reflexionar y redefinirse otra vez. Pero también eso es la persona, cómo va desarrollándose. Pero como volvemos a decir, cada persona sigue un patrón, sigue esto me funciona este año, esto no me funciona ahora. Y eso prácticamente cada año es diferente. Y hay maestros que no tienen esa flexibilidad de adaptarse.
Si este año yo hice estas actividades y este año los niños son diferentes, pues tienes que cambiarlo. Claro, Tienes porque que cambiarlo porque te tienes que adaptar a esos niños en de esta ahora. parte viene la forma de que hay diferentes formas de aprendizaje Ujú. y que no puedes tener un mismo patrón y pensar que todos los niños van a encajar en ese patrón. Claro. Definitivamente. ¿Cómo te pueden encontrar? Danos tus redes sociales para quien tenga preguntas. ¿Quiénes se pueden contactar contigo? Los papás, los maestros. ¿Quién puede decir, sabes qué, Blanca? Necesito una consulta contigo. Bueno, primeramente me pueden contactar en las redes sociales. Estoy en Instagram con Spanish Leadership Edu. Tengo mi propia página de internet, el website, que es SpanishLeadershipEdu.com. También estoy en LinkedIn, estoy en Facebook. En Facebook estoy como Spanish Leadership of Education. Y me pueden contactar de esa manera. Todo esto lo vamos a subir. Todo esto cuando subamos el episodio, toda esta información la vamos a subir, dónde se pueden contactar contigo y todo esto. Pero siempre me gusta que lo digan porque así la gente sabe que sí hay formas de cómo contactarse contigo y ya luego cuando tenemos todo, pues ya se pueden contactar contigo. Perfecto. ¿Y a quiénes apoyo? Ajá. Que esa era la última pregunta que te iba a contestar. ¿A quién apoyo? Apoyo a todos los educadores y familias bilingües. Ok. Para que ellos puedan ser conscientes del aprendizaje, de cómo el niño aprende y a la misma vez mantener ese equilibrio y armonía en el hogar y así cuidan todo su bienestar emocional. Por ejemplo, mi hijo no está haciendo bien en la escuela, pero por factores del idioma no sé cómo involucrarme. ¿Puedo hablarte? ¿Y Sí. tú me apoyas? Sí, yo te puedo ayudar. Al principio te voy a hacer muchas preguntas porque necesito saber la historia. Necesito saber la historia porque en este caso, el ejemplo que me diste, necesito saber el grado, necesito saber exactamente, le hago un diagnóstico, necesito saber el grado, en qué programa está, si está en un programa monolingüe o está en un programa bilingüe. Generalmente los programas bilingües, tengo entendido, es hasta middle school. Y luego high school es todo en inglés, pero siempre hay una maestra que pueda darle ese refuerzo si el niño necesita ese un poquito apoyo. más apoyo en inglés. ¿Qué tal si soy maestra de daycare, K4? Y estoy comenzando, todavía estoy con los nervios de que no sé qué hacer con los niños, de que no me siento 100% preparada con la educación que me dieron. ¿También te puedo contactar? Claro que sí, la voy a estar apoyando. En el caso de ella se basa en los WIMULS, que esos son unos estándares que tiene Wisconsin para edad temprana. Y entonces también tengo que ver cuáles son las expectativas que tiene el hogar, el lugar donde ella está trabajando, el centro. Okay. Y entonces todo se puede conectar. Soy maestra de 5º grado y pasé de K4, K5 a 5º grado. Y me siento que es mi primer año, tengo miedo, me siento insegura. ¿También te puedo contactar? Claro que sí. Hace poquito tuve una llamada de una maestra que era esa misma historia. Sí, esa misma historia. Ella decía que no podía más. Ella no podía más porque era totalmente diferente. Ella estaba primero en K4, que son niños de 4 años, y la pasaron para mí que fue 3er grado. ¡Qué cambio! Y entonces es fuerte porque ella todavía no... Se supone que tú necesites el conocimiento de los estándares, porque de los estándares es que tú puedes hacer las pruebas, de los estándares que tú haces los reportes, de los estándares que tú le comunicas a las familias, qué tipo de apoyo tú necesitas. Y si ella no tiene ese conocimiento, necesita tomar más tiempo. Tiene que tomar tiempo de familia, tiene que tomar tiempo extra en el estrés trabajo. que esto genera también como persona. Porque ella tiene que saber. Ella, desde el día 1, ella necesita saber, primeramente, qué niños ella tiene de educación especial, porque los niños de educación especial tienen su propio plan individualizado, que ese plan ella lo tiene que estudiar desde el principio. Sí, tiene que seguir eso. Además, ella tiene que seguir las expectativas que a lo mejor dicen en ese documento. O sea, es que yo diría que sería una mentoría intensa de unos 6 meses. Para que ella sienta esa seguridad en cuando haga las conferencias, por ejemplo. Ahora mismo, si no me equivoco, la semana que viene son las conferencias acá. Y
tú tienes que sentarte con el padre y la madre y ser honesto, porque ya a este tiempo el niño necesita ya tener el cumplir con las expectativas. ¿Y qué plan hay? Entonces tú tienes que ser honesta con el padre y decirle, pero ¿cómo tú vas a hacer eso si tú no conoces los estándares, tú no te sientes segura? Entonces ahí es que llegamos de que empiezan los comentarios, no, es que este maestro no sabe lo que está haciendo, es que maestro, pero antes de decirle las cosas también tenemos que analizar qué está sucediendo con ese educador, que eso es lo que yo digo, que eso es lo que yo cambiaría de la educación. ¿Cómo ven el educador? Tienen que ver el educador como una persona que puede hacer muchas cosas, pero también necesita apoyo. Y la responsabilidad, que es ser maestro, como dices, tener tu familia, seguir la educación, puede ser difícil. Y si lo miramos desde este punto de vista, el educador es la base del aprendizaje. Totalmente de acuerdo. Porque él es el que está allí, él es el maestro. O sea, él es el que está dirigiendo. Y otra cosa, si no tienes manejo del salón de clase, entonces ahí también te falta un poquito, porque si tú no manejas bien tu clase, tú no tienes unas rutinas establecidas, el tiempo de instrucción va a ser bien poco. Porque te vas a pasar todo el santo día resolviendo situaciones. Exacto. Apagando fuegos, como dicen. De tener todo bajo control. Exactamente. ¿Estás solamente en el área donde vive o también vienes a Milwaukee? Yo estoy disponible para todo porque hago el coaching y la mentoría y también los talleres educativos. Hago algunos presenciales, pero también hago remoto. Sabes que si hay una persona que está en Venezuela, una persona que está en Argentina, una persona que está en Puerto Rico, una persona en República Dominicana, una persona en México y necesita un apoyo, necesita una persona que la escuche y que la pueda entender sin juzgarla, claro, y que la ayude a su crecimiento profesional, yo estoy disponible. Eso me encanta. Y como dices, todo esto lo pueden hacer a través de tus redes sociales, se pueden contactar contigo y tú puedes hacer esto remotamente, pero también vienes aquí a Milwaukee si se necesita en persona, sí, y las áreas cercanas. Sí, claro que sí. Sí, a Racine, puedo ir a Kenosha, a todas las áreas que están limítrofes aquí, sí. Ok, so que no hay excusa, no. Si saben que necesitan el apoyo, si saben que necesitan ese apoyo para la educación de su hijo, adelante, contáctenla. Si eres maestro de daycare, K4, K5, también está el apoyo, no hay excusa. Sí, otra cosa que te quería mencionar es que también voy a estar participando en la conferencia de WIABE. WIABE es una organización para maestros bilingües aquí en Wisconsin. Genial. Y es una organización que yo siempre le digo a todos los maestros, por favor, eso es un recurso en el cual también te ayuda profesionalmente. Entonces, eso sería en abril 17 al 19, estaremos en Kalahari. Y entonces yo voy a estar allí, tengo la oportunidad de ser auspiciadora, porque de verdad que me siento bien orgullosa de ayudar a mi comunidad. Y entonces estaré allí con mi amado esposo y estaré con una mesa dando información. Así que si también hay alguna persona que me está escuchando, pues ya sabe que me puede encontrar también en esa conferencia. Esta conferencia, cualquier maestro de cualquier grado puede ser parte. Sí, puede ser, después que sea un educador bilingüe, él puede ser parte de la asociación. Okay. Sí. Compártenos información para subirla también a nuestras redes sociales para seguir. ¿Hay alguien que le gustaría ir o tener más información sobre esto? Pues tenerlo disponible también. Mi bella, como todo lo bueno se acaba. Así que repite tus redes sociales para que no la tuvo al principio, la tenga ahorita. Así que repítenos tus redes sociales. Para sí, claro que sí. Sería SpanishLeadershipEdu.com, ese es mi website. Y en redes sociales Spanish Leadership Edu. Me encanta. Muy agradecida por lo que estás haciendo por la comunidad. Te lo dije fuera de cámara. Sabes que para mí nuestra comunidad latina es muy importante y cada vez que coincido con alguien que tiene el mismo pensar de lo importante que es dar de regreso a nuestra comunidad, para mí se convierte en familia, se convierte en un pedacito de mí, porque yo sé lo importante que es esto como inmigrante, como madre, y la verdad que muchísimas gracias por ese trabajo que hace, muchísimas gracias por apoyar la parte más importante como seres humanos que tenemos, que son los niños, la educación, porque solamente así podemos cambiar la historia y podemos tener un mejor futuro.
Gracias. Claro que sí, no, gracias. Y una cosa que quiero mencionar es que como una decisión valiente, un desafío se convirtió en una pasión. A mí me encanta. Qué mejor manera de terminar. Así que con esta frase nos despedimos. Gracias por acompañarnos, Bella. Gracias por haber estado aquí conmigo. Gracias por invitarme, de verdad que ha sido un placer. Tienes que volver. Ya tú eres de la casa.